Hasta aquí solo hemos aprendido a organizar los datos en tablas, ya sea en series de frecuencias o en series de intervalos de frecuencias. Pero como cálculo estadístico no habíamos hecho más que calcular porcentajes, ¿sí? Si tenemos en cuenta que la estadística es una ciencia y como ciencia tenía su propio método, ¿esos métodos cuáles eran o cuáles son? Método estadístico, el primer paso era la recolección de datos, que la recolección de datos podía hacerse por alguna recopilación de datos, o sea, buscar datos en alguna otra fuente de información que ya lo haya recolectado. Podemos hacerlo por entrevista, podemos hacerlo por algún sondeo de opinión pública, por cualquiera de los métodos. Una vez que tengamos esos datos, ¿qué es lo que debemos hacer? Un ordenamiento de datos. Ese ordenamiento podía ser en tablas, que justamente lo que habíamos hecho con serie simple, con serie de frecuencias o serie de intervalos de frecuencias, o bien mediante los gráficos. Los gráficos también son una forma de tener ordenada la información ya recolectada en el paso 1. Una vez que tenemos los datos ordenados en tablas o gráficos, ¿qué vamos a hacer? Es donde empezamos a hacer el análisis de información estadística, el análisis numérico que nos va a permitir empezar a sacar algún tipo de conclusión sobre los datos que estamos estudiando. Y eso es el análisis de datos. En ese análisis de datos vamos a ver dos temas: medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Después viene la cuarta etapa, que es la parte de inferencia estadística, que la veremos llegado el momento. El tema de la clase de hoy es las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central tienen por objetivo mostrarnos, calcular o mostrarnos un valor que sea representativo de la información. Y ese valor representativo tiende a estar, como su nombre lo dice, en el centro de la información. ¿A qué nos referimos cuando decimos en el centro de la información? Un valor que sea representativo, ya que tenemos desde un número chico hasta un valor más grande, un valor medio, del medio, no exactamente en el medio, ¿sí? Pero entre el más chico y el más grande, un valor representativo que esté más o menos a la misma distancia entre el más chico y el más grande, más o menos aproximadamente. Estas medidas de tendencia central son tres. La primera es la media aritmética, generalmente conocido como promedio, ¿sí? Que es un valor más conocido por todos ustedes, ¿sí? Siempre se ha calculado un promedio de algo. Otro valor es la mediana. Y por último, la moda o modo, ¿sí? Para empezar, empecemos con la media aritmética. La media aritmética de un conjunto de datos es la suma de todos los datos dividido el total de datos que acabamos de sumar. La media aritmética también se la conoce como promedio en el lenguaje cotidiano, ¿sí? Pero en estadística vamos a limitarnos a llamarle media aritmética porque el decirle promedio lo podemos confundir con otro concepto de lo que se usa normalmente para decir un promedio, ¿no? Entonces no nos confundamos. La media aritmética la vamos a representar de la siguiente manera. Una X con una especie de rayita arriba. Eso es media aritmética. Por definición, quedaría escrito de la siguiente manera. Vendría a ser, es la suma del primer valor más el segundo valor más el tercer valor. Recordemos que X son valores cualquiera que hayamos recolectado, entonces la suma del primer valor más el segundo más el tercero más lo que siguen, más un valor X sub I, un valor cualquiera del medio de toda la lista, hasta llegar al último valor que para nosotros N es el total de observaciones, como lo veníamos trabajando en las tablas de frecuencia o de series de intervalos de frecuencia. Entonces, la media aritmética es la suma de todos los valores que tenemos dividido el total de datos, que sería N. A esta fórmula la podemos resumir de la siguiente manera.
Esta letra se llama sigma, es una letra griega, sigma, que significa sumatoria, y tendríamos que hacer la sumatoria de los x sub i, ¿sí? De los x sub i, subíndice i, ¿sí? Donde decimos que ese i va a ir desde el primer valor que tengamos hasta el último valor n. O sea, vamos a sumar todos los valores que tengamos desde el primero hasta el último, y eso lo vamos a dividir por el total de datos. Entonces, de esta manera nos quedaría definida la media aritmética como la sumatoria de los x sub i con los i que vayan desde el primero hasta el último valor dividido el total de datos. ¿Dónde? Vamos a dejar escrito x con el rayito arriba es la media aritmética, los x sub i, ¿sí? Son valores de la variable, la n minúscula, el número total de observaciones, sigma, que es la letra griega usada para indicar que tenemos una sumatoria. Para poder entender mejor el tema, veamos un ejemplo. Cantidad de cigarrillos consumidos por un fumador en una semana. El lunes esta persona fuma 18 cigarrillos, el martes 21, el miércoles 22, el jueves 21, el viernes 20, el sábado 19 y el domingo 19 cigarrillos. Entonces, para poder calcular la media aritmética, sería la suma de la cantidad de cigarrillos fumados por día, que sería 18 más 21 más 22 más 21 más 20 más 19 más 19, dividido el total de datos que tenemos. Como eran 7 días de la semana, tenemos 7 datos. La suma de esto nos da 140 sobre 7, y como conclusión decimos que la media aritmética es de 20 cigarrillos consumidos por día. Y fíjense, no necesariamente todos los días ha fumado 20, sino que su media aritmética indica que en promedio, entre los 7 días, se ha estado fumando 20 cigarrillos por día. Ahora, si esta información la tuviéramos ordenada en una serie de frecuencias, ¿qué tendríamos? Recuerden que en estadística siempre la idea es ir achicando lo más que se pueda las tablas, como también los cálculos. Entonces, 18 cigarrillos tenía consumidos solamente un día, que era el día lunes, el martes 21 y también el jueves había consumido 21. Entonces, 21 tiene 2 días, ¿sí? Y 22 cigarrillos, un solo día. De esta manera estábamos agrupando los valores de acuerdo a la cantidad de veces que se repiten. Por eso construíamos lo que se llama la serie de frecuencias. Cuando trabajemos, como siempre venimos haciendo, trabajando con series de frecuencias, esta fórmula de media aritmética se nos va a cambiar un poco en el sentido de que tenemos que empezar a reducir también la fórmula y no hacerla tan extensa porque ya no sería necesario. La media aritmética es la sumatoria de los xy por fi. ¿Qué son los xy por fi? X es el valor de la variable, la cantidad de cigarrillos, y fi la frecuencia, la cantidad de días que fuma esta cantidad de cigarrillos, ¿sí? Entonces vamos a tener la sumatoria de la cantidad de cigarrillos por día, o sea, la variable por su frecuencia, desde el primer valor hasta el último. Fíjense que si bien ahora tengo 5 filas, pero n sigue siendo 7, como lo teníamos de esta manera, ¿sí? No confundamos la cantidad de filas o de términos con n, que es el total de datos que tenemos que sale de la suma de frecuencias. Entonces, cuando tengamos los datos agrupados en una serie de frecuencias, la media aritmética va a ser igual a ¿qué? A la suma de 18 por 1 más 19 por 2 sobre n, que es 7. Esto sería 18 por 1, 18, 19 por 2, 38, 20 por 1, 20, 21 por 2, 42, 22 por 1, 22, sobre 7,
la suma de todos estos valores nos da 140 sobre 7, o sea, igual que nos daba en el ejemplo anterior. Entonces la media aritmética sigue siendo 20. Trabajando con una serie simple como por una serie de frecuencias, nos da exactamente lo mismo. ¿Cuál era la diferencia? Que antes teníamos 18 más 19 más 19 más 20 más 21 más 21 más 22. ¿Cuántos términos teníamos aquí? 7 términos. Sin embargo, ahora ¿cuánto tenemos aquí? 5 términos. ¿Por qué? Porque de los 7 días de la semana, al agruparlos por frecuencias, teníamos solamente 5 datos de acuerdo a la cantidad de veces que se repetían, y vamos resumiendo los cálculos. Profe, pero es mucho lío. Quizás sí, pero para eso, ¿qué podemos hacer? Agregar una columna como un cálculo auxiliar, donde en esta columna, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el XY por el FI como un cálculo auxiliar. Entonces, ¿qué vamos a multiplicar? XY es la cantidad de cigarrillos y FI los días, decíamos. Entonces, 18 por 1, 18, 19 por 2, 38, 20 por 1, 20, 21 por 2, 42, 22 por 1, 22. Entonces, esto lo podemos omitir y simplemente decir que vamos a tener, la media aritmética es 18 más 38 más 20 más 42 más 22, dividimos y tenemos la media aritmética. En la medida que aprendamos a trabajar de esta manera, hemos trabajado menos y obteniendo la misma conclusión. Veamos ahora la mediana. La mediana es el valor del medio, es el valor central de la información, es ese valor que nos deja la información dividida en dos partes iguales, o sea, dejando la misma cantidad de datos hacia la izquierda y la misma cantidad de datos hacia la derecha. Veamos el mismo ejemplo de la cantidad de cigarrillos consumidos por este fumador. Lo que tenemos que hacer para buscar un dato del medio es tener los valores ordenados. 18, 19, 19, 20, 21, 21 y 22. Si buscamos aquí tenemos 7 datos. ¿Cuál es el valor del medio? Aquí está claramente visible que es 20. ¿Por qué? Porque el 20 nos deja 3 valores hacia la izquierda, 3 valores hacia la derecha. Entonces es realmente el medio. El 20 es la mediana. Para designar la mediana usamos M mayúscula E. Entonces la mediana es de 20 cigarrillos por día. Ahora, ¿qué va a pasar? En este caso sí, tenemos 7 términos, una cantidad impar de datos. Cuando es una cantidad impar de datos, esto nos da ahí. Por eso también podemos usar la fórmula para datos impares. Decimos que la mediana es igual a la variable de posición n más 1 sobre 2. ¿Qué es esto? Dice que es la variable de posición. ¿N cuánto es? Para nosotros n en este caso vale 7. Entonces, es la variable de posición 7 más 1 sobre 2. X es 7 más 1, 8 sobre 2, 4. Quiere decir que la mediana es el cuarto valor ordenado de la variable. ¿Quién es nuestro cuarto valor ordenado? Si este era el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. La mediana es el cuarto valor ordenado. El cuarto valor que es 20. ¿Sí? Esto en caso de que tengamos o una lista muy extensa de datos o bien que estemos trabajando con los datos agrupados en serie de frecuencia, como lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué pasaría si los datos son una cantidad par? Veamos este ejemplo. Supongamos que hubiéramos calculado 8 días de lo que fuma este señor. Entonces teníamos un día 18, 2 días 19, 2 días 20, 2 días 21 y el último día 22. ¿Cuál es el valor del medio? Si ahora, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. ¿Cuál es el valor del medio? El medio de la información está aquí.
¿sí? Porque de esta manera me deja 4 valores hacia la izquierda y 4 valores hacia la derecha, pero aquí justamente no hay nadie, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la mediana cuando la cantidad de datos es par? Entonces, dice la fórmula que la mediana es igual a la variable de posición n sobre 2 más la variable de posición n sobre 2 más 1 sobre 2. Y esto sería, para nuestro ejemplo, n es ahora 8, la variable de posición 8 sobre 2 más la variable de posición 8 sobre 2 más 1 sobre 2. Entonces, la variable de posición 8 sobre 2 es la variable 4, más 8 sobre 2, 4 más 1, 5 sobre 2. Dice, la variable de posición, 4 y de posición 5 sobre 2. 1, 2, 3. La variable 4 es esta. La variable 5 es esta. Entonces dice que la mediana la vamos a calcular haciendo la suma de las variables 4 y 5. 20 más 20, que es la posición 5, sobre 2. Y eso nos da 40 sobre 2, una mediana de 20. Es como calcular el promedio de los dos valores centrales. Ahora sí, vamos a ver qué pasa cuando la información está agrupada en serie de frecuencias, cómo calculamos la mediana. Sabemos que los cigarrillos es nuestra variable y los días nuestra frecuencia. Ahora, si decíamos que la mediana, como sabemos que n es 7, tenemos que usar la mediana para datos impares. ¿Qué decía? Que era la variable de posición n más 1 sobre 2. Y n7 más 1 sobre 2, 8, es el valor cuarto, ¿sí? Según esto decía que es 7 más 1, 8 sobre 2. Y eso es la posición 4. ¿Y cómo tengo la posición 4? Porque 1, 2, 3, 4, la posición 4 sería 21, pero no, porque sabemos que hemos calculado de la otra forma que la mediana nos daba 20. Entonces, ¿cómo trabajamos con esta fórmula cuando tenemos una serie de frecuencias? Y ahí vamos a empezar a ver para qué hacíamos tanto cálculo en la serie de frecuencias. Después de la columna de frecuencias absolutas, ¿qué seguía? La frecuencia relativa. ¿Cómo se calculaba? Dividiendo cada valor de frecuencia por el total de datos. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. Después, ¿qué teníamos? La frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué hacía la frecuencia absoluta acumulada? Iba sumando. Valía decir que, primero, ¿qué hacíamos? Repetíamos esto aquí. Este valor lo repetíamos aquí. Luego, ¿qué hacíamos? Sumábamos esto y lo poníamos aquí. Después, ¿qué hacíamos? A este valor le sumábamos y lo poníamos aquí. Entonces, la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, ¿para qué nos sirve? Para ir determinando en qué valor de la lista se encuentra cada valor de la variable. Vale decir, el valor 18 se encuentra en la posición 1. Primera posición. Después del 18, ¿quiénes van a seguir en la posición 2 y en la posición 3? El 19, porque estaba dos veces. Entonces, después de la posición 1, sigue el 19 hasta la posición 3. Después de la posición 3, ¿quién va a seguir? El valor 20. Como está una vez, ¿hasta qué posición va a seguir? Hasta la posición 4 está solamente el 20. Después, en la posición 5, ¿quién va a aparecer? El próximo valor, que es 21. Y como está dos veces, al hacer 4 más 2, 6, el 21 aparece desde la posición entonces siguiente a la cuarta, que es la 5, y hasta la sexta. ¿Sí? Y por último, después de la posición sexta, sería la posición séptima, ¿quién aparece? El valor 22. Para eso nos sirve la frecuencia acumulada absoluta. Nos va indicando en una tabla en qué orden de valor se encuentra cada valor de la variable. Entonces, si tuviéramos que hacer la mediana para una cantidad impar de datos, dice que es la posición x
n más 1 sobre 2. O sea, la variable de posición 8 sobre 2, o sea, la variable de posición 4. ¿Y cuál es la variable de posición 4? Eso me lo indica la frecuencia acumulada. ¿Quién es la variable de posición 4? La variable es 20. Entonces la mediana es 20. Para eso nos sirve la frecuencia acumulada y para eso lo veníamos haciendo en la tabla que hasta ahora no sabíamos para qué nos servía. Ahora por último vamos a ver la moda. La moda o modo es simplemente el dato que se repite mayor cantidad de veces. Al igual que cuando uno ve la moda en la gente, cuando decimos que algo está de moda en ropa, por ejemplo, porque vemos que la mayoría de la gente lo usa. Entonces es lo que más se está repitiendo, tanto en la vida cotidiana como en las tablas estadísticas. Entonces vamos a ver cuál es la moda de la cantidad de cigarrillos fumados por este señor diariamente. Si vemos que decíamos, ¿qué es lo que más se repite? Lo que más se repite son 19 cigarrillos porque lo había fumado 2 días y 21 cigarrillos porque había fumado 2 días. O sea, si decimos lo que más se repite, ¿quién nos indica la cantidad de veces que algo se repite? La frecuencia. Entonces, en una moda lo que buscamos es la frecuencia más alta. Y en este caso tenemos dos frecuencias que son más altas. Por lo tanto, podemos decir que la moda son 19 y 21 cigarrillos. ¿Sí? La moda puede no ser única. En este caso tenemos datos bimodales. ¿Sí? Cuando la cantidad de datos que son modas son 2, como en este caso 19 y 21 cigarrillos, decimos que los datos son bimodales. Hay dos valores que son moda. En la moda no hay ningún cálculo matemático, la moda solamente sale por observación de ver cuál es el valor que tiene frecuencia más alta. Por último, y para terminar, importantísimo, la media aritmética y la mediana se pueden usar solamente para trabajar con datos cuantitativos, debido a que hay que sumar o hay que buscar el valor central, pero teniendo un orden, necesitamos datos cuantitativos. Para sumar necesito números y para ordenar necesito, para dar un orden de menor a mayor o de mayor a menor, que sea numérico, si no, no puedo ordenar algo. Por ejemplo, si yo quiero ordenar animales, ¿sí? ¿Cuál sería el animal? ¿Cómo ordeno en forma ascendente animales? ¿Qué va primero el gato, después el perro, después el elefante, después el caballo? No, primero el caballo, después el perro. No, porque no hay una forma de ordenarlo. No estamos hablando ni de tamaño ni de peso, ¿sí? Sino en forma ascendente o descendente, que no está definido en una variable cualitativa cuál es el orden para poner, ¿sí? Para ordenar. Entonces, la media aritmética y la mediana solamente se usan para datos cuantitativos. En cambio, la moda puede ser usado tanto para datos cuantitativos como para datos cualitativos. En este caso tenemos cuantitativos porque tenemos la cantidad de cigarrillos que este señor consumía en una semana, como si hacemos un ejemplo de la cantidad del tipo de mascotas que alguien tiene en la casa, podemos ver claramente que se tiene más perros que gatos, más perros que pájaros, ¿sí? O al revés, puede tener más peces que perros. Entonces queda perfectamente también definida la moda, tanto en datos cualitativos como cuantitativos. Esas son las medidas de tendencia central. En este primer video hemos visto cómo trabajar en una serie de frecuencias. En la segunda parte, en el video que sigue, vamos a ver qué pasa cuando los datos están agrupados en una serie de intervalos de frecuencias. Cambia un poco la fórmula. Nos vemos en el próximo video.